Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a ir abriendo la Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Voy a leer de los versículos del 1 al 22, del 1 al 20. Del 1 al 20. Ustedes me siguen con su vista. Yo le doy lectura. Vamos a... Ok, Mateo de 5, del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Oremos. Bendito Señor, rogamos que tú tomes control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a podernos enfocar, concentrar en el estudio de tu palabra, sabiendo, Señor, que tu palabra tiene poder para cambiar nuestros corazones, para cambiar nuestros pensamientos, como tú cambiaste a esta persona que leemos aquí en la Biblia. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a ver esta lección, hermanos, que leímos aquí en este pasaje del endemoniado gadareno. Y al hablar de este personaje que nos narra aquí el Señor Jesucristo, que tenía esta legión de demonios, podemos hablar de una libertad verdadera, y de una libertad verdadera que el Señor dio a este hombre. Podemos muchas veces confundirnos con esto de la libertad. La gente hoy en día quiere libertad, como también quiere paz. Pero Pablo fue muy claro, y el Señor Jesucristo también, que Él vino a darnos libertad, y tenemos libertad en Cristo, pero que la libertad no se convierta en ¿qué? En libertinaje. ¿Sí? ¿Para qué queremos libertad? Normalmente el ser humano quiere libertad para convertirla en libertinaje. Y el libertinaje no hace bien a nadie. El libertinaje no lleva a ningún destino favorable, beneficioso para la persona. Entonces, vamos a estar concentrados aquí en el estudio de la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muy bien, continuamos. Idea central de lo que queremos aprender. La verdadera libertad no es ausencia de problemas. Y tenemos que entender esto. La verdadera libertad no es ausencia de problemas, sino presencia de Cristo con autoridad total en nuestra vida. Lo que realmente el ser humano necesita es la presencia de Cristo en su vida, ¿sí? Y dejándole que Él ejerza la autoridad total, completa, que Él quiere ejercer sobre nuestra vida. Punto número 1, una vida dominada. Al hablar de este endemoniado gadareno, versículos del 1 al 5, alguien que nos lo lea, por favor. Versículos del 1 al 5, para este punto número 1, una vida dominada. Vinieron al otro lado del mar, de la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía tocar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Muy bien. Una vida dominada. Al hablar de este hombre, al describirlo, podemos decir lo que dice aquí la palabra de Dios: vivía entre sepulcros, aislado de la sociedad completamente, sin dominio propio, porque era dominado por los demonios, sin dominio propio. Se hería a sí mismo, nadie podía controlarlo. Dice que lo ataban con grillos y cadenas, desmenuzaba, hacía pedazos las cadenas, los grillos. Una vida totalmente dominada por el demonio, ¿sí? Controlada por el demonio. Y cuando una vida está controlada por los demonios, pues la persona no se puede controlar a sí misma. Y nadie le puede controlar. Y nadie le puede dominar. Así lo aten con cadenas, con grillos, con lo que sea. Así lo metan en un reclusorio, así lo metan en un anexo, así lo metan en donde sea. Esa vida está controlada, dominada por el enemigo. Y realmente el único que puede cambiar esa vida
es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Verdades espirituales sobre esto. El pecado esclaviza. Juan 8:34. Juan 8:34. ¿Quién lo lee, por favor? Jesús les respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No sabemos el contexto de este endemoniado gadareno. ¿Por qué llegó a tal nivel su vida de estar dominado por los demonios? No sabemos en su pasado a qué se haya dedicado, qué pecado haya cometido en su vida. Pero mire, los demonios no vienen a la persona así nada más porque sí. Los demonios vienen a las personas y poseen a las personas porque las mismas personas les dan cabida, les dan entrada, son invocados, son de alguna manera, digamos entre comillas, invitados a entrar. Las personas que hoy en día buscan esas cosas del ocultismo, cosas de los signos zodiacales y de la lectura de las cartas y de tantas cosas en las que hoy en día las personas se meten para conocer su futuro, para que se les haga ahí un trabajo, para que la persona gane más dinero o que se haga famosa, en fin. Son esas personas que se meten en esas esferas y que realmente resultan esclavizadas por los mismos demonios. Ahora sí que van a pedir un favor al enemigo, a Satanás, de que les haga algún favor y terminan esclavizados. Como esta persona, a tal grado de que vivía en los sepulcros y bueno, tal vez tú y yo hemos visto a personas así. No sabemos, pero hay personas indigentes que van por las calles caminando, por las carreteras, he visto yo, totalmente perdidos. Viven por allá no sé, andan caminando por acá, por allá, sin rumbo. Posiblemente esas personas estén controladas, dominadas por los demonios. ¿Por qué? Porque en algo se metieron y ese algo que pues se llama pecado. Y realmente no hay persona que se quede sin las consecuencias cuando se mete en esos asuntos, en esas esferas, en esos temas de los demonios. Tú y yo no debemos tenerle miedo a esa situación. Número uno, porque Cristo está con nosotros. Si Cristo mora en nuestro corazón, los demonios no nos pueden poseer. Porque una vez que Cristo entra al corazón, Él ya no se sale. ¿Sí? Y las personas que creen que que Cristo entra al corazón, pero se puede salir, que el Espíritu Santo entra, pero se puede salir, lo más probable es que no sean salvos. Porque realmente la Biblia nos dice que una vez que entra al corazón, no se puede salir. Porque es como un sello. El Espíritu Santo viene a sellarnos y un sello no se rompe. Si una persona está creyendo, es que Cristo viene y se va y por eso a veces los demonios vienen y me poseen, pues estamos hablando de una persona que no es cristiana, que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, si Cristo mora en nuestro corazón, ¿qué hacen los demonios? Se van, huyen. No nos huyen a nosotros, le huyen a Cristo. Le huyen al Espíritu Santo que mora aquí adentro. Sin Cristo en nuestro corazón, los demonios vienen y no nos tienen miedo para nada, no nos huyen. Pero como Cristo está en nuestro corazón, cuando vamos a un lugar y hay presencia de demonios, los demonios se van retirando.
Y conforme va llegando el cristiano o los cristianos, y se van retirando. Recuerden, hermanos, que el miedo es un pecado. Tener miedo es pecado. ¿Por qué? Porque el miedo es falta de fe. Y todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Entonces, ¿por qué tú le vas a tener miedo a los demonios? Una cosa es que te vayas al otro extremo y digas, no, pues es que a mí los demonios me hacen los mandados y que yo los reprendo y que yo acá. No. Realmente tú y yo ante ellos ahora sí que no la hacemos. No tenemos poder para reprenderlos y hacer que ellos nos obedezcan, ¿no? El que los reprende y el que los domina y el que tiene el control de ellos es Cristo. Y Cristo mora en nuestro corazón. Así que tenemos una gran ventaja en relación a las demás personas que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso las personas inconversas tienen ese miedo. Y es natural ese miedo. Y es entendible ese miedo que puedan sentir las personas, porque realmente ante los demonios están indefensos. Totalmente. Los pueden poseer en cualquier momento. Y sí es como para tener miedo. Y las personas inconversas que hacen películas de terror y todo eso, son personas inconversas, obviamente. Ahí transfieren, demuestran todo el miedo que tienen. Pero un cristiano no debe tener miedo, porque tiene a Cristo en su corazón. Pero vuelvo a repetir, no es una justificación como para tú querer enfrentarte a los demonios. No, Cristo lo tiene que hacer. Nosotros no podemos. Entonces, tal vez, yo sé que mucha gente piensa, no, es que son víctimas esas personas endemoniadas. Son víctimas, pues yo no le llamaría tanto víctimas, sino yo le llamaría pues lo que es pecado. Se metieron en situaciones en las que no debieron haberse metido y ahora andan dominados, esclavizados por el pecado. Y una manera en que a través del cual el pecado nos esclaviza o puede esclavizar a una persona inconversa es a través de la presencia de la posesión demoníaca. Y gente quiere jugar con eso. Gente quiere meterse en esas situaciones creyendo que van a salir bien librados y la verdad es que no. Mande. Hoy que está junto a la muerte, ¿qué hacen los adultos? Los adultos hacen como una ofrenda a la muerte de sus hijos. Es decir, los empiezan y los invitan a que desde niños les porten estos símbolos satánicos. ¿Qué sucede con esas criaturas que sí son atormentadas porque luego no pueden dormir, ven a los demonios, etc.? Sí. La solución es Cristo, que llega en su corazón. Ajá. Sí, pero están bajo la influencia de sus padres que les dicen, que les platican, que los llevan. Esos niños lo que andan buscando es a Cristo. No andan buscando otras cosas. Pero recordemos que los padres que tienen la autoridad sobre los hijos les llevan por un camino equivocado. Y los niños desde chicos pues pueden ir tomando esas convicciones. Pero en el momento en que ese niño, jovencito, adolescente, crezca, en fin, y que se encuentra con Cristo, como vimos la semana pasada para Mateo, él puede decidir dejar su banco y seguir al Señor. Así lo hayan dedicado a la Santa Muerte desde bebé. Que mucha gente tiene esas
supersticiones, esas creencias. No es que como ya te ofrecí a Satanás, pues ya perteneces a Satanás y eres propiedad de Satanás. ¿Sí? Satanás no tiene ese poder como para decir, esta gente ya es mía. Porque esa gente, el momento en que decían recibir a Cristo, se pierde el control de Satanás sobre la vida de esas personas. ¿Sí? Es que en mi ignorancia, pues yo le vendí mi alma al diablo. Pues así se la hayas vendido 1000 veces. El momento en que tú recibes a Cristo, Él se va, deja de molestarte. Porque Él le huye a Cristo. Entonces son ciertas mentiras, ciertos mitos, leyendas que la gente se las ha creído y a Satanás le conviene que la gente crea todas esas mentiras. Satanás sabe que son mentiras, él es el padre de la mentira y es muy astuto en generar mentiras que la gente crea para tratar de tenerlas dominadas, esclavizadas, como tenía a esta persona. Y el momento en que se encuentra con Cristo, cambió todo. De un segundo para otro, cambia todo. Entonces, tratemos de imaginarnos un poquito a Satanás, su frustración de que cuánto tiempo tenía dominada esta persona. Y en un momentito que tiene ese encuentro personal con Cristo, ya pierde el control Satanás sobre la vida de la persona. Y cambia completamente, ¿no? El pecado esclaviza. Lo que no controlamos termina controlándonos. Sí, lo que no controlamos termina controlándonos. Romanos 6:16. No pierdan ahí Juan 5, Marcos 5. Sí. La gente se cree una gran mentira, y yo lo he escuchado de mucha gente. No es que yo sé hasta dónde llegar. Y como que pretenden ellos tener el control en lo que se metan. ¿Sí? Lo vi yo muchas veces con la cuestión del narcotráfico. No es que me voy a meter nada más por un mes para alivianarme económicamente y ya, luego me salgo. La mentira de Satanás. Y con esas mentiras los reclutan. Está bien, mira, ¿cuánto ganas? No, pues ahí en el campo pues gano 200 pesos el día, matándome de sol a sol, en fin, ¿no? No, vente acá con nosotros. Ponte a prueba 6 meses nada más. En 6 meses vas a ganar todo el dinero que nunca has ganado en tu vida. Bueno, está bien, con 6 meses. Pero ya estando allá adentro ya es otra cosa. Muy diferente, ¿no? Entonces la gente pretende tener el control. Pero realmente se da cuenta que después las cosas se salen del control supuesto que la persona tenía y termina todo en desastre. Termina todo en desgracia. Sabemos, hermanos, que aún nosotros, tú y yo como cristianos, ya como hijos de Dios, nosotros no controlamos las cosas. Cristo es el que controla todo. Nada más es cuestión de que dejemos que nosotros seamos controlados por Él y dirigidos por Él. ¿Sí? Y eso es realmente la llenura del Espíritu Santo. Cuando dejamos el control de nuestra vida para que la tome Cristo y Él la dirija. Sabemos que Satanás es un imitador de Dios. Él quiere imitar todo lo que Dios hace. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, uno de los propósitos de venir aquí adentro del corazón, aparte de sellar la salvación, es llenarnos. ¿Sí? Quiere decir controlarnos, dirigirnos. Pero nada más cuestión de que tú y yo dejemos el control de nuestra vida y se la cedamos
se la pasemos al Espíritu Santo para que Él sea el que controle y dirija nuestra vida. Entonces no pretendamos, hermanos, nosotros tener el control de las cosas porque no las vamos a controlar. Llega un momento, a veces Dios, por lo regular, Dios dice, ok, está bien, controla tu vida, dirige tu vida. Nada más para demostrarte el desastre de vida que puedes producir teniendo tú el control. Y a veces nosotros nos aferramos a querer dirigir y controlar nuestra propia vida, pero cuando ya el agua nos está llegando hasta acá, ya estamos a punto de ahogarnos, es cuando clamamos a Dios y decimos, Señor, me rindo. Te rindo mi vida a ti, tú dirígela, tú contrólala, porque yo ya lo intenté, lo único que hice fue un desastre. ¿Sí? La inmadurez espiritual vive dominada. Cuando hablamos de un cristiano inmaduro, pues hay muchas cosas que le dominan al cristiano inmaduro. Le dominan lo que podamos mencionar, ¿no? Vamos a avanzarle. Aplicación, usando esta palabra, sepulcros, entre comillas, modernos que podemos hablar hoy. ¿Cuáles serían los sepulcros de mucha gente hoy en día? Viven con culpa, viven con adicciones, con resentimientos, con pensamientos que nada más los están destruyendo. Así vivía este endemoniado gadareno. Pregunta, ¿qué área está dominada? ¿Qué área está dominando mi vida? ¿Sí? ¿Qué área está dominando mi vida? Estas situaciones que se pueden presentar. Punto número 2, un encuentro que lo cambia todo. Alguien que me lea del 6 al 13. Estamos en Marcos 5. No pierdan ahí Marcos. 5 del 6 al 13. Cuando vio pues a Jesús de lejos, Marcos. corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tenéis conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pacientes. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Muy bien, gracias. Observaciones. El hombre corría hacia Jesús. El hombre corría hacia Jesús. Jesús confronta la raíz del problema. Legión. Pérdida de identidad. Cristo demuestra autoridad espiritual. Mire, en primer lugar, hermanos, cuando este hombre ve a Jesús, corre hacia él. ¿Sí? Dominado por los demonios, corren hacia Jesús. Corre hacia Jesús. Porque los demonios querían rogarle a Jesús algo. ¿Sí? Que no los mandara al abismo. Creo que ese estudio ya lo di un miércoles. Que no los mandara al abismo. Hoy en día hay muchos demonios en el abismo. Están ahí guardados, digamos, encarcelados. ¿Cuándo van a salir esos demonios de ahí, de ese abismo? ¿En qué momento de la historia, de las profecías futuras, apocalípticas, van a salir? ¿Ande? En el tiempo de la gran tribulación.
La verdad, demonios, pues hay muchísimos. Y hacen lo que hacen en la gente, ¿no? Pero imagínense el ambiente, cómo va a estar en esos 7 años de tribulación, que los demonios que están en el abismo van a ser liberados. ¿Sí? Si ahorita la situación está muy crítica, pesada, los demonios controlan, dirigen a las personas, hacen que asesinen y todo lo que hacen las personas dirigidas por los demonios. Ahora imagínense con todos los demonios saliendo del abismo, pues la cosa va a estar terrible. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo que ese tiempo será como nunca la humanidad lo ha experimentado, ni lo va a experimentar en el futuro, cuando se presente ese momento, ese tiempo. Y lo que hace pesado eso es el anticristo comandando a todos los demonios, los que actualmente existen y los que van a salir de ahí. Entonces, vienen estos demonios, porque le decía pues que salieran de él. En el versículo 7 leímos ahí, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Sí, esas palabras no las está diciendo el hombre gadareno, las están diciendo los demonios, obviamente a través de él. ¿Sí? Entonces, no pensemos por un momento que Satanás y sus demonios le pueden ganar la guerra a Dios. O sea, ellos están totalmente ya derrotados. Desde que Cristo fue a la cruz, ahí se le dio el golpe mortal en la cabeza a la serpiente. Ya están derrotados. Pero ¿cuál es la gran mentira de Satanás? Mira, pues yo tengo un reino que te puedo ofrecer. Él no tiene nada. A los demonios lo que les espera es ese abismo en este tiempo, ¿no? Por eso le rogaban que no les atormentase, que ¿a dónde pidió que los mandara? Sí, a los cerdos. ¿Por qué se apresuraron en decirle, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Mira, mándanos a esos cerdos. Porque no querían que los mandaran al abismo. Y aunque no lo dice aquí, pero por el contexto y todo lo que dice la palabra de Dios, no querían que los mandara al abismo. ¿Sí? Así que Satanás y sus demonios no pueden hacer nada sin el permiso, la autorización de Dios. Ahí recordemos un poquito el ejemplo de Job. De Job. Que Satanás fue y le pidió permiso, ¿no? Para tocar a Job. ¿Por qué no fue directamente? No, pues no podía hacer nada sin el permiso de Dios. Y hasta donde Dios le permitió, él pudo hacer, ¿no? Así es, hermana. Otra cosa importante aquí, hermanos, Jesús confronta la raíz del problema. ¿Sí? Cuando tratamos a una persona que está con ciertos problemas mentales, ¿sí? Se le llaman con ciertos problemas mentales, y esos problemas mentales hacen que divague, que ande para acá y para allá y todo eso, como el endemoniado gadareno. Se quiere tratar el problema con la persona de manera superficial, no de raíz. Se le mete en un hospital psiquiátrico, se le dan medicamentos y esto y lo otro, pero eso es tratar el problema de manera superficial. Realmente la persona necesita a Cristo. ¿Y cuál fue la solución para este hombre? Cristo en su corazón. No fueron medicamentos, no fueron hospitales, no fueron albergues. Hoy en día el hombre trata de manera superficial
con su problema del pecado y lo quiere tratar como si fuera una enfermedad, cuando no es una enfermedad. El pecado no es enfermedad que se pueda tratar con medicinas. El pecado, la única manera que se tiene que tratar es con Cristo en el corazón. Cristo demuestra autoridad espiritual. En principio, la libertad comienza con un encuentro real con Jesucristo. Si la libertad comienza con un encuentro real con Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17. Si se lo sabe de memoria, dígalo. Nueva criatura es. Sí, nueva criatura es. Y hemos hablado tanto de este versículo que aquí lo vemos representado nuevamente. El endemoniado gadareno cambió totalmente, otra persona totalmente diferente. Prueba de que experimentó ese nuevo nacimiento, que como Cristo le habló a Nicodemo. Colosenses 1:13. ¿Alguien que lea Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí. Lo vuelvo a leer ahí para enfatizar algo. Colosenses 1:13, ¿va? Del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, refiriéndose a todo lo referente con Satanás y sus demonios, y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese traslado del reino de las tinieblas, podríamos decirlo así, al reino de Jesucristo, no se hace con medicinas ni con tratamientos. Se hace con un encuentro personal que la gente debe tener con Cristo. ¿Sí? Si una persona está endemoniada, ¿usted tendría miedo en acercarse a esa persona? Hermano Gil, ¿usted tendría miedo de acercarse a esa persona? Está endemoniada. Tiene una legión ahí de demonios. ¿Se acercaría usted a esa persona? Pues ya le dijeron que está endemoniada. Yo creo que muchas veces las películas de Hollywood han dado esa idea de que es algo que da miedo, ¿no? Pero yo digo que los demonios, Satanás, no tienen nada que ver con la oscuridad. Al contrario, la Biblia dice que Satanás era un ser de luz. Se disfrazan como... Se disfraza, es un mentiroso. Yo creo que es peor, da más miedo un demonio disfrazado tal vez de una mujer que intenta seducir a un hombre casado. Para un joven, adolescente, una forma fácil de ganar dinero en el narcotráfico y muchas otras cosas, ¿no? Mentiras. Y creo que eso da más miedo porque eso destruye la vida no solo de la persona, sino también de los. Sí. Sí, normalmente pensamos en cuestiones así, muy marcadas, ¿no? Muy declaradas. Pero normalmente Satanás trabaja con más sutileza, como para no darnos cuenta de que es Satanás el que está interviniendo. En este caso de esta persona,
de Gadara, pues se estaba comportando como muchas personas vemos hoy en día que se comportan, ¿no? Y tú te acercas a esas personas y pues no se abalanzan sobre ti, ¿no? Para quererte rasguñar o lo que sea, como pensamos. Pero, ¿usted, hermano Gil, sí se acercaría a esa persona? En la práctica, no nada de teoría, la práctica. Hablarles a toda la gente de la palabra de Dios. Y a un endemoniado también. No sé si se eso, ¿no? Tengo la obligación de la voz de hablarles a cualquier gente de la palabra de Dios. A ver, la Biblia dice esto, si empieza a blasfemar o alguna cosa así, está endemoniado, ¿verdad? Empieza a blasfemar. Entonces ahí yo aprovecharía esa oportunidad para hablarle de la palabra de Dios. Pero la persona tiene ciertas manifestaciones, está echando espuma por la boca y se está revolcando en el piso. Una vez, me acuerdo que estaba estudiando en el instituto y fuimos a visitar una iglesia y de repente estábamos en la reunión de jóvenes de esa iglesia un sábado y de repente el pastor de jóvenes pues nos estaba predicando y todo eso. ¿Saben qué? Me acaban de avisar que una persona fulanita en no sé dónde, en qué casa por ahí cerca está endemoniada. Y me acaban de avisar de que vaya para allá y así que varios jóvenes aquí me van a acompañar, no voy a ir solo y oren. Sí, como casi diciendo, oren para que no se me metan los demonios a mí. Como con ese miedo, ¿no? Pero si nos basamos en lo que dice la Biblia, ¿qué hacen los demonios cuando Cristo se acerca? Pues los demonios se van, se retiran. Y hay que hacer la labor de hablarles de Cristo. Que entre Cristo a su corazón. Porque si realmente la persona no acepta a Cristo, ¿qué van a hacer los demonios después? Pues vienen, ¿sí? Y encuentran la casa vacía y pues se vienen más cantidad de demonios a poseer a la persona, de tal manera que dice la Biblia que su postrer estado es peor como el que tenía antes. ¿Sí? Cuando los demonios salen de una persona, la casa la dejan vacía. Y cuando uno como cristiano se retira, y ya los demonios se dan cuenta, ya se fue, regresamos. Porque se le habló de Cristo, pero no recibió a Cristo. Como que la persona ya se sintió aliviada, dice, pues no, pues ya se terminó el problema. ¿Sí? Y no recibe a Cristo, vienen los demonios de nuevo y peor es el asunto, ¿no? Es por eso que al final de cuentas la persona toma la decisión. Sí, como la decisión que tomó esta persona de Gadara. Vamos a verlo aquí rápidamente. Enfatizar, creo que vimos, sí, ya. Debemos enfatizar que Cristo no negocia con cadenas, Cristo las rompe. Si Él va a la raíz del asunto, no anda con superficialidades. Número 3, evidencia de la verdad, libertad. Versículo 15, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora sí que estaba ya en su juicio cabal y les dio miedo eso. ¿Se dan cuenta? Sentado, vestido y en su juicio cabal. 3 evidencias de la verdadera libertad que Cristo da.
Paz interior, estaba sentado. Restauración de dignidad, estaba vestido. Claridad mental, sí, juicio cabal. Sí, claridad mental, juicio cabal. Entonces, no estamos especulando mucho, hermanos, que la cuestión mental tiene que ver mucho con la cuestión de la posesión demoníaca. ¿Por qué las personas se comportan así? ¿Por qué andan así como divagando, perdidas por acá y por allá? Sí, es una cuestión mental. Sí, pero esa cuestión mental, los psiquiatras, la medicina, el hospital no lo va a solucionar. Va a seguir en su estado. Eso es superficialidad. El asunto de raíz es Cristo en el corazón, como vemos en este ejemplo. Aplicación, la transformación genuina se nota. ¿Sí? La transformación genuina se nota. Número 4, sociedad que prefiere cerdos. Del 14 al 17 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvo miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Noten ahí el versículo 16, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Cómo cuántos cerdos eran? ¿Ande? 2,000. ¿Cuánto es en dinero 2,000 cerdos? Mucho dinero, ¿ah? Mucho. Y se fueron y se ahogaron. Una gran pérdida para los que eran los dueños de ese negocio. Y todo por culpa de Cristo, que les dio permiso a los demonios que se fueran a los cerdos se ahogaron. Se perdió la inversión del negocio. Una sociedad que prefiere cerdos. Es la sociedad que estamos viendo hoy. Le da más valor a la cuestión económica, material, que a lo espiritual. Que a los beneficios que Cristo puede dar en el corazón de la persona. ¿Vieron a la persona que ya no andaba así como loquito divagando para acá y para allá? La vieron en su juicio cabal, bien vestida y todo, y les dio miedo. No les daba miedo cuando andaba así en los sepulcros. A lo mejor hasta se burlaban de él. ¿Sí? Como mucha gente hoy en día se burla de ese tipo de personas que andan así. Hasta abusan de ellas. Porque pues están así nada más, perdidas. Pero le dijeron que se fuera de sus contornos. Reacción del pueblo. Tuvieron miedo, le pidieron a Jesús que se fuera. ¿Sí? Principio, algunos prefieren estabilidad económica antes que transformación espiritual. Si Señor Jesucristo hubiera hecho aparte de ese milagro de expulsar los demonios de esta persona y sanarle de toda esa situación, pudo haber hecho mucho más milagros el Señor Jesucristo ahí. Pero ya no los hizo porque prefirió la gente la cuestión económica, material. Vete rápido de aquí, no voy a hacer que nos quedemos todos arruinados económicamente. Acabes aquí con nuestros negocios. No les importó la sanidad de esta persona, le dieron más importancia a la cuestión económica, material. Juan 8:36, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? Juan 8:36. Ok. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres. No hay libertad si no viene de Cristo. Hay muchos conceptos sobre libertad. Y para unos libertad significa una cosa, para otros otra, como el mismo tema de la paz. Para unos paz es una cosa, para otros paz es otra cosa. Pero la verdadera libertad es la que Cristo da. Y hoy se habla de libertad financiera, económica, libertad de muchos aspectos. Pero no es libertad eso. Es esclavitud. Algo que aparentemente te va a dar libertad, te esclaviza. ¿Sí? Te esclaviza. La verdadera libertad es la que Cristo da. Aplicación, estoy dispuesto a que Cristo transforme todo, aunque afecte mi comodidad. 5, para terminar, de liberado a enviado. De la liberación que experimentó en el Señor a ser enviado. 18 al 20. ¿Alguien que lo lea, por favor? Marcos 5, 18 al 20. En la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Muy bien. El deseo del hombre, seguir a Jesús. Una evidencia muy clara de la verdadera salvación de una persona es que quiere seguir a Jesús. ¿Sí? Repito nuevamente, no ahorita lo he repetido, ¿no? Lo he repetido en el pasado. No nos hagamos falsas ilusiones de que porque la persona ya repitió una oración, ya crees tú que es salva. Vamos a ver las evidencias de la salvación, el fruto. Al otro día, a la otra semana que vuelvas a visitar a esa persona, vamos a ver sus reacciones, sus intereses. Si realmente nació de nuevo o sigue igual. Porque una de las grandes evidencias de que una persona realmente es salva, ha nacido de nuevo, es que quiere seguir a Jesús. ¿Sí? Le dijo al entrar en la barca, el que había sido endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. No deseaba otra cosa este hombre ya librado, más que seguir a Jesús. Y Jesús le dijo: mira, tengo un plan para ti, y mi voluntad es esta. No que vayas con nosotros, sino que vayas a tu casa y les cuentas a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y ese va a ser tu trabajo, esa va a ser tu misión, ese va a ser tu ministerio. ¿Sí? Y él con gusto obedeció e hizo la voluntad de Dios. Evidencias claras de una verdadera liberación, de una verdadera libertad, de una verdadera salvación. La respuesta de Jesús: vete a tu casa y cuenta. Principio de madurez. La libertad no es el final, es el comienzo de la misión. Mucha gente dice: bueno, está bien, quiero recibir a Cristo, está bien para ser salvo, ya no voy al infierno, ya voy al cielo, ok, se acabó todo ya. No, apenas empieza. Muchos lo ven como el fin de todo, cuando es el comienzo. Eres un bebé recién nacido, apenas estás empezando a vivir y hay toda una vida por delante para crecer y desarrollar. Conexión con el tema anual, crecemos a la estatura de Cristo cuando pasamos de esclavos a discípulos, de restaurados a enviados, de receptores a testigos. Unas frases aquí para reflexionar. La libertad verdaderamente tiene un nombre: Jesús.
Lo que no entregas te domina. Cristo no solo mejora vidas, las transforma. Un liberado que no testifica aún no ha madurado. Me llama la atención esta frase aquí. Cristo no solo mejora vidas, las transforma. La gente lo que quiere es que Dios les mejore su situación. No quieren transformación. Quieren mejoría. ¿Sí? Pero no quieren cambio. Y ese es un problema para que una persona pueda ser salva. Preguntas que nos confrontan. ¿Estoy realmente libre? ¿Hay áreas que todavía me dominan? ¿Estoy viviendo como liberado o como enviado? Vivir como liberado, pues sí, gracias a Dios ya soy salvo y todo, y ya. Vengo, me siento y eso es todo, ¿no? ¿O estoy viviendo como enviado? Y si es así, ¿cuál es la misión que Cristo te dio? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el ministerio que tienes que desarrollar? El ex endemoniado gadareno lo entendió y se fue a Decápolis a predicar ahí al aire libre a todas las personas. Las grandes cosas que Dios había hecho con su vida. Entendió la misión. Y cada uno de nosotros debemos entender cuál es la misión que Cristo tiene para nosotros. Conclusión, la verdadera libertad no es hacer lo que quiero, sino ser libre para hacer lo que Dios me creó para hacer. ¿Sí? ¿Para qué queremos libertad? Pues para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Y cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, eso verdaderamente es libertad. Aunque la gente lo confunda con esclavitud, realmente es libertad. Vamos a orar, ojos cerrados, nadie viendo. Vamos a terminar. Bendito Señor, rogamos que tú sigas hablando en nuestra vida a través de este tema que hemos visto, que tú sigas obrando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y nos lleves a decisiones de liberado a enviado. Entender la misión que tú nos has dado y estarla llevando a cabo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.